días honestos de días declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Ya. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos. Yo te pido, Señor, que este sea una oportunidad donde nuevamente podamos compartir de tu palabra y principalmente en este tema tan importante, Señor, que es la sanidad del alma. Que no sea algo mágico, que no sea algo que pensemos que vamos a recibir magia o psicología o algún tipo de regresión, sino que realmente entendamos que la sanidad del alma es conversión, arrepentimiento, es parte del discipulado, que en el discipulado se ejerce y se experimenta la sanidad del corazón quebrantado. Yo te ruego que fluya tu unción, tu espíritu, Señor, de revelación, no solo sobre mi vida, sino sobre la vida de mis hermanos y de los que puedan ver este estudio, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Vamos a comenzar. Bueno, el viernes pasado, lo último que vimos, ¿cierto?, fue que la paternidad de Dios da el ejemplo. Ahora, ¿por qué estamos viendo el tema de la paternidad de Dios? Porque justamente es importante poder entenderlo en el sentido de que la paternidad de Dios es el ejemplo que nosotros debemos seguir como paternidad, y también a la vez, gracias, Mosito, es la referencia de paternidad que deberíamos haber recibido, partiendo desde los estudios que vimos ampliamente de autoridad, donde nosotros vimos, ¿cierto?, que la autoridad refleja la imagen de Dios, y que la autoridad que más debe y tiene la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios es la paternidad. El matrimonio, la familia, es donde es la autoridad que tiene más responsabilidad de reflejar la imagen de Dios, de las cuales Dios va a pedir cuentas. ¿Amén, amados? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que fuimos hechos para que de nuestros padres recibiéramos el reflejo, la imagen de quién era Dios. Por eso que cuando tenemos una distorsión de la paternidad que hemos recibido, tenemos la tendencia a proyectarlo hacia Dios. Que Dios es como mis padres, de una manera inconsciente. Y no solamente pasa con nuestros padres, sino que como fueron nuestros padres con nosotros, tenemos la tendencia a proyectar esa disfuncionalidad hacia cualquier otro tipo de autoridad. ¿Por qué? Porque incluso en estas cosas prácticas nosotros vemos que la autoridad de la familia es superior a cualquier otra autoridad. Por ejemplo, cuando los padres son despreocupados con los hijos, cuando los padres nos han abandonado, ¿cierto?, cualquier otro tipo de autoridad, yo voy a tener desconfianza que me va a abandonar, que me va a traicionar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la base de la autoridad mayor para la cual Dios me creó, que recibiese mayor influencia, me falló. Por lo tanto, voy a proyectar eso, porque estoy hecho para proyectar la autoridad de mis padres en la autoridad de Dios y en las autoridades delegadas de Dios. ¿Amén? Por eso que el daño que se ejerce en la autoridad de la familia tiene mayores trascendencias que cualquier otro daño que se ejerza en otro tipo de autoridades, especialmente los cónyuges. ¿Amén? Entonces, nos encontramos con esta realidad y por eso estamos viendo el tema de la paternidad. Entonces, todo esto, les vuelvo a reiterar, es para que ustedes puedan ver cómo ha sido la paternidad que ustedes han recibido, y para los que son padres o los que van a ser padres, ¿cierto?, puedan ver la paternidad que hemos dado, que estamos dando, o la paternidad que vamos a dar a futuro. Y saber que necesitamos ser sanados de la paternidad que hemos recibido, porque si no vamos a proyectar la paternidad que hemos recibido en la paternidad que ejerzamos. Necesitamos ser sanos en Cristo. No solamente necesito tener conciencia de que mi padre fue un abusador, una persona que me abandonó. ¿Por qué? Porque necesito la sanidad en Cristo. Porque miren, hay muchas cosas que pueden pasar. Primero, que yo tenga conciencia de un error que cometieron mis padres. Abandono, abuso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y que yo tenga conciencia de eso,
¿cierto? Y si no soy sano, voy a centrar mi paternidad en la paternidad que recibí. Y voy a intentar hacer todo lo contrario. Y voy a dañar a mis hijos. ¿No? Puede ser que yo sea igual que mi padre porque ni siquiera tengo conciencia de lo que pasó. O puede ser que tenga conciencia de lo que pasó y sea realmente pasivo. Y se empiecen a dar muchas cosas inconscientemente que yo empiece a hacer inconscientemente lo que mi padre hizo. Entonces, el centro de nuestra paternidad tiene que ser Dios. Y para que el centro de nuestra paternidad tiene que ser Dios, o sea Dios, yo necesito ser sano. Necesito ser discipulado. Necesito ser convertido. Y esto es importante. Para eso necesito tener conciencia de las falencias que he recibido, de para qué fui creado, de las carencias que tengo o de las carencias que tiene la humanidad de por sí desde que entró el pecado, porque se pervirtió todo. Todo se pervirtió. Por lo tanto, desde el punto inicial, que es que los pecados son borrados, empiezo yo a ser limpiado de toda maldad. En Primera de Pedro dice claramente de que seamos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo nos rescata de la vana manera de vivir. Y nosotros ya hemos visto en otros estudios qué significa la sangre de Cristo, ¿cierto? Que no dice que me cubre, sino que me limpia de mis pecados. No solamente en el momento que me convertí fui salvo, sino en mi proceso de conversión y discipulado constante. Amén. Entonces, tenemos nosotros que tener en cuenta esas cosas, trabajar por ellas y ser enseñados. Saber que la paternidad que he recibido está pervertida y necesito ser rescatado de eso, aunque mis padres hayan sido buenos. Necesito tener conciencia de que eso no me sirve. Lo que me sirve es lo que viene de Dios. No tengo nada que sea útil. Amén. Obviamente Dios usa mis experiencias como bendición para potenciar lo que Él ha hecho en mí. Amén. Entonces, un punto que quería enfatizar de lo que alcanzamos a ver el viernes pasado, de que la paternidad de Dios da el ejemplo y la paternidad que hemos recibido nos debería dar un ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿En qué sentido? Que la paternidad debe ser ejemplar, debe ser imitable. O sea, debe ser una proyección del hombre que debo ser, o de la mujer que debo ser, de la madre que debo ser, del padre que debo ser, del marido que debo ser, o de la esposa que debo ser. Y eso está pervertido por el pecado, así que nadie me puede decir de que sí lo tengo. Quizás sus padres sí tuvieron muchas cosas buenas, incluso hasta bíblicas. Pero el pecado lo pervirtió. Necesito aprender de nuevo. Necesito ser inculcado por Dios, rescatando las cosas que me voy dando cuenta que mis padres sí hicieron bien, ¿cierto? Pero sabiendo que van a haber falencias, independientemente de la bendición que haya tenido con mi familia. Entonces, necesito entender de que nuestro ADN, nuestra genética, aunque no me gusta usar esas dos palabras mucho porque han sido mal interpretadas muchas veces, pero nuestra estructura mental, nuestra estructura de nuestra alma, de nuestra psiquis, está hecha para imitar a nuestros padres, para encontrar identidad en la familia. Entonces, cuando no encuentro identidad en la familia, porque me empiezo a dar cuenta que me daña o que está mal, buscamos identidad en otras cosas. Futbolistas, cantantes, amigos, profesores, parejas, etcétera, etcétera. ¿Amén? O pecados, o vicios. Entonces, pero nuestro diseño divino está hecho para que nosotros recibamos nuestra identidad de nuestros padres. Entonces somos susceptibles. Si el pecado pervirtió la autoridad de nuestros padres, nuestra identidad ha sido ¿qué? Pervertida. Para eso vino el Señor Jesucristo, para restaurar. Por eso que nos muestra a Dios como el Padre que es. Porque en Él vamos a encontrar esa paternidad que cubre la maternidad y la paternidad. Amén. Entonces, de ese punto, los padres deben ser un ejemplo
no ejemplo a su manera, amén, sino realmente un ejemplo que sea una imagen de Dios. Si yo imito a mis padres o si mis hijos me imitan a mí, ¿van a estar haciendo la voluntad de Dios? ¿Van a estar agradando a Dios? Si mis hijos hacen lo mismo que yo hago como esposo o como esposa, ¿van a estar imitando a Dios? ¿Van a estar cumpliendo los mandamientos de Dios? Ejemplo, amados hermanos, para los hombres. Si nosotros imitamos cómo nuestros padres fueron con nuestras mamás, ¿vamos a estar siendo el hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Amén. Para los que son papás, si mi hijo cuando se case hace las mismas cosas que yo con mi esposa, ¿va a estar amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Si la respuesta es no, que obviamente es no, ¿cierto? Es decir, que tengo que trabajar, porque la responsabilidad es que yo refleje la imagen de Dios. Si mis padres no me dieron esa imagen, que obviamente no me la dieron, y mucho menos si no eran cristianos, tengo que trabajar, porque tengo algo malo, tengo un daño en mi estructura mental que inconscientemente se va a proyectar en mi matrimonio y en mi paternidad. La ausencia o el daño que he recibido de mis padres. Ahora para las hermanas, amadas. Si ustedes imitan a sus madres, cómo fueron como esposas, si ustedes hacen lo mismo que hacía su mamá con su esposo, y muchas de ustedes lo hacen, y sus madres eran mundanas, pero si ustedes imitan a sus mamás, como eran como esposas, ¿serían la mujer virtuosa de Proverbios 31? ¿Serían la mujer que con sus manos edifica la casa? ¿Serían la mujer que se somete a su marido de la que habla Pedro y Pablo? Amén. Y si sus hijas, amadas hermanas, las imitaran a ustedes cuando ellas se casen, como ustedes tratan a sus esposos, si ellas al casarse hicieran lo mismo que ustedes hacen, las mismas actitudes, la misma forma de contestar, etcétera, etcétera, ¿serían mujeres virtuosas? ¿Serían mujeres que con sus manos edifican la casa? ¿Serían esa mujer descrita por Pablo ampliamente y cómo deben ser las mujeres descritas por Pedro, con un espíritu afable y apacible? Eso nos tenemos que preguntar, porque ese es el reflejo de la imagen de Dios. Eso significa que la paternidad, que incluye a la madre y al padre, es imitable. Por eso que dice que la paternidad de Dios da el ejemplo. Y no solamente da el ejemplo, sino que enseña. ¿Amén? Bueno, vamos a ver ahora. La paternidad de Dios forma, establece y levanta. Vamos a ver Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. 32:6 dice: ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. Voy a leer la versión 1909, porque, o sea, ¿qué versión es esta? La 1909. Voy a ver la versión 1960, porque ahí quiero reparar en un detalle. Deuteronomio, porque acá dice, Él es el que te ha organizado. Y aunque sí tiene que ver esto, pero quiero que lo leamos porque creo que la versión 1960 en este sentido lo deja más claro. 32:6. Dice: Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Que también es un sinónimo de organizar. Yo te establezco, yo te ordeno, te organizo. ¿Qué es eso? Que te enseño cuáles son las prioridades de la vida. En nuestra casa, nuestros padres nos deberían haber enseñado cuáles son las prioridades de la vida. ¿Cuál es el problema? Que como no hemos recibido esto, somos personas que no sabemos priorizar. Priorizamos cosas que deberíamos dejar en segundo o en tercer lugar. Y dejamos en segundo, tercer o cuarto lugar cosas que deberíamos priorizar.
Por eso que muchas veces tenemos problemas en la familia, problemas en el trabajo, porque no nos enseñaron cuáles son las prioridades de la vida. Y le damos más importancia al trabajo, más importancia al fútbol, más importancia a un hobby, más importancia a mi yo. Y no sé, porque no me enseñaron, no me entrenaron a poder tener la capacidad de saber que en momentos de la vida tengo que priorizar. Van a haber algunas circunstancias donde tengo que priorizar situaciones de mis hijos. Van a haber algunas circunstancias donde tengo que priorizar a mi cónyuge. Van a haber algunas circunstancias donde tengo que priorizar el servicio a Dios. Van a haber algunas circunstancias donde tengo que priorizar el trabajo. Pero ¿quién te enseña eso? Lo aprendemos a golpes en la vida y muchas veces nunca lo aprendemos y nos pasamos equivocando. Y peor que todo, hiriendo a nuestros hijos muchas veces. Como ya vimos, una de las cualidades o de las características de la paternidad de Dios es que prioriza a los hijos, les da el lugar de hijos en su justa medida. No los consiente, pero le da el lugar que le corresponde. ¿Pero quién les enseñó eso? Nadie, hermanos, porque el pecado pervirtió la autoridad de Dios en la paternidad y en la familia. Necesitamos aprenderlo. Necesitas aprender a ser papá. Necesitas aprender a ser mamá porque no lo sabes. Es que tuve 10 hijos. Bueno, lo que sabes, tienes mucha experiencia muy útil, pero necesitas aprender de Dios cómo es la paternidad de Dios. Amén. Y necesitas saber que tu paternidad pervirtió el diseño original para el cual fuiste creado. Y eso se restaura solamente en Cristo Jesús, que no es mágico, no es una oración, tampoco es solamente liberación, sino es discipulado, enseñar, aprender en la práctica, buscar consejo, recibir corrección, recibir aliento, que alguien esté pendiente de mi vida, pero no hacerme tonto a mí mismo, ¿cierto? Que busco gente que sé que me va a decir lo que yo quiero escuchar. Amén. Necesitamos aprender, porque no lo sabemos, hermano. De Dios solamente viene la sabiduría para ser padres, porque el ser padre es un don que lo dio Dios. Y solamente Dios tiene la sabiduría, el poder y la moral para darnos, para que nosotros podamos ejercer la paternidad. Y es una responsabilidad de la cual vamos a rendir cuentas delante de Dios. ¿De qué nos sirve tener dones, servir en la iglesia, tener revelación y quizá un montón de cosas, si no nos preocupamos de ser los padres que reflejen la paternidad de Dios? Que no significa ser perfectos, pero estoy en ese proceso. Porque todos tenemos luchas con la carne, hermano, todos. Yo también tengo luchas con la carne. Pero estamos en ese proceso. No como una justificación. Estoy en el proceso y que no importa, me equivoqué. No, cada vez que Dios me da conciencia de un error, me convierto. Y si vuelvo a caer, me convierto. Pero estoy trabajando por superarlo. Amén. Entonces necesitamos aprender y para eso necesitamos un corazón enseñable. Que esté dispuesto a recibir consejo, corrección, discipulado, ministración. Amén. Pero muchas veces no somos diligentes en eso, teniendo las herramientas en el cuerpo de Cristo. Y nos justificamos, no, es que si hablo con él es muy pesado, no, que si hablo con él, voy a hablar con este mejor que me cae mejor. Por favor, hermano. Necesitamos recibir la enseñanza de Cristo, discipulado. Por eso que la sanidad del alma no es magia, no es psicología, es discipulado. Eso es la sanidad del alma. Así que no lo vengan a engañar. ¿Amén? Ya. Entonces, forma y establece. Vamos a ver Jeremías 31:9. Jeremías 31:9.
Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Harélos andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Aquí hay un compromiso activo con su formación que conlleva castigo con propósito. Vemos que Dios tiene un compromiso activo, no es un compromiso pasivo. Que yo diga, ¿cómo se llama? A mi hijo, hijo, yo te amo, estoy comprometido contigo para que tú crezcas, para que tú te establezcas, y no hago nada por ello, porque no es de diente a labios, es un compromiso activo. Yo activamente estoy pendiente de mi hijo, pendiente de sus pasos, hacia dónde se está yendo. Miren, en Proverbios dice de que el niño desde pequeño se sabe hacia dónde van sus pasos. Incluso sin tener mucha sabiduría, hermano. Cuando tú ves un niño que tiene 5 o 6 años y es tranquilo, es un poco introvertido, ¿sabes qué? Lo más probable es que tenga muchas de esas características cuando sea grande. Si tú ves uno que es contestador, ¿cierto? Y que es peleador, sabes que va a tener un carácter difícil, ¿o no? Llega incluso hasta ser lógico. Amén. Entonces, ¿cuánto más con discernimiento de parte de Dios? Y eso es responsabilidad de los padres. Fue responsabilidad de nuestros padres haberse dado cuenta hacia dónde iba nuestro carácter, nuestra personalidad. Si íbamos a ser tímidos y cierto íbamos a ser víctimas del mundo. El mundo nos iba a comer al salir a enfrentar el mundo. Ellos nos deberían haber dado las fortalezas o por lo menos las herramientas para poder obtener las fortalezas. Amén. Entonces, y nosotros como padres deberíamos hacer lo mismo, pero no podemos hacer lo mismo si no nos sanamos de la paternidad que hemos recibido. Y les vuelvo a reiterar, la sanidad no es magia, no es sentirme sano, es restauración. No es que el pasado se borre, es que el pasado se restaure. Y el pasado Dios lo restaura poniendo algo nuevo, enseñándote lo que recibiste de tus padres, esto en particular, la forma que hablaba, la forma que se refería, la forma que te castigaba, la indolencia que tenía, o la condescendencia excesiva que te tenía, o la sobreprotección que te tenía, todo eso está mal. La paternidad y la maternidad es así. El rol de mamá es este, no el que tuvo tu mamá. El rol de mamá es este. Este es el rol que te corresponde. Papá, este es el rol que te corresponde. Necesitamos aprenderlo. Y eso está en las Escrituras. Tenemos al Espíritu Santo. Y es más, tenemos los ministerios. Los ministerios son para eso, hermano. Dice de que Jesucristo ha dado dones. A unos hizo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, la edificación del cuerpo de Cristo para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de la imagen de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eso es autoridad. Solamente así vamos a poder reflejar. Por eso que es tan importante la iglesia. Por eso que Pablo habla de que el cuerpo bien ligado, cuando hace una comparación de la iglesia con el cuerpo de Cristo, dice de que cada miembro está bien ligado entre sí por los ligamentos, las junturas. Y así, y solo así ligado al cuerpo, recibe nutrición de la cabeza que es Jesús. Y ese ligamento, eso que nos une, es el amor. Y el amor conlleva sujeción. Dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Consideraos a vosotros mismos inferiores que los demás. Cuando yo me considero superior a los demás, pierdo nutrición de la cabeza. Porque rompo yo mismo lo que me mantiene unido al cuerpo. Que no es que pierda la salvación, ni mucho menos. Pero yo pierdo esa unidad espiritual. La arrogancia, la soberbia, el orgullo, el temor, el resentimiento, la amargura.
nos desinjertan. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver 2 Samuel 7, del 14 al 15, que este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Vemos un compromiso de Dios. 2 Samuel. Vamos a ver si es el pasaje que yo creo, si no, seguramente. 2 Samuel 7, 14 al 15. Dice: Yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Ahí está hablando de David. ¿Qué dice a él? Yo le seré por padre. ¿Y cuál es la primera característica de la paternidad que da? Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y esto nos muestra muchas cosas, hermanos. Cuando nosotros tenemos hijos, o cuando nuestros padres nos concibieron, ¿cierto? Yo tengo un compromiso de estar pendiente cuando él hace mal. ¿Cuál es el problema? Que como venimos dañados o tergiversada la paternidad que recibimos, muchas veces las cosas que vemos en nuestros hijos que es mal, no lo es. Y exageramos. Y damos un castigo que daña. Porque estamos castigando algo que para nosotros es malo y resulta que no es malo. O estamos exagerando algo que no es tan terrible y que no merece esa magnitud del castigo. Amén. Entonces tenemos que tener prioridades. Por ejemplo, miren, hermanos, sé que yo doy muchos ejemplos míos, pero es los ejemplos que puedo dar. Yo, ¿cómo se llama? Con mi hijo, cuando él bota una taza, quiebra un vaso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ensucia algo, yo no lo reto por eso. Porque son cosas que a mí me pasan siendo adulto. ¿Qué más de un niño que ni siquiera, que aún tiene muchas cosas fisiológicas y neurológicas que todavía no se le desarrollan de coordinación, etcétera, etcétera? Hasta que tenga 21 años recién, y hasta por ahí nomás tiene maduro recién todo su sistema nervioso. Entonces, lo que yo castigo a mi hijo es la rebelión. Tampoco en demasía, ¿cierto? Que tomo un palo, una vara y le doy porque se rebeló, me faltó el respeto. Porque tiene 2 años. Por ejemplo, hoy día le di, creo que el primer palmetazo en el pompis serio. Y él se dio cuenta que era un castigo. Lloró. Pese a que quizás fue menos fuerte que los juegos que hago con él. Pero como fue en son de disciplina, lloró. Entonces, después de que lloró, yo le dije, ya hijo, tranquilo. Entonces él me dijo, papi, así entre llanto, yo solo te estaba preguntando por esto. Entonces yo le dije, hijo, yo no te castigué por eso. Eso está bien. Usted me puede preguntar lo que quiera. Pero usted jamás me va a faltar el respeto y mucho menos pegarme y golpearme. Ni a mí ni a su mamá. Porque dentro de lo que estaba haciendo dijo, pero esto. Y me empezó a golpear para que yo le respondiera. Pero no como juego. Entonces uno tiene que estar atento. Porque a veces los hijos golpean porque es parte de un juego o porque fue sin querer o porque estaban moviendo las manos. Entonces yo vi esa actitud y la tuve que castigar. Pero no di el golpe al tiro. Primero le dijo, hijo, no lo hagas. Y él lo volvió a hacer. Hijo, te dije que no. Lo volvió a hacer. Y como a la tercera, cuarta, le dije, ya, te voy a tener que castigar. Entonces, después que estaba más calmado, le dije, yo te castigué porque me golpeaste y me desobedeciste. Te dije que no me hablaras así y que no me pegaras. Y lo seguiste haciendo. Usted me puede preguntar lo que usted quiera. ¿Entiendes, hijo? Y créame que entendió. Me dijo sí. Usted me puede preguntar, pero jamás me puede faltar el respeto ni a su mamá ni a mí. Usted tiene que ser un niño obediente, hijo.
Porque tenemos que discernir lo bueno y lo malo. Pero ni siquiera sabemos eso, porque eso requiere madurez espiritual. En Hebreos 5:14, ¿qué dice? De que los maduros han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Requiere ejercicio, ejercitarse. ¿Se han preocupado del temor de Dios? Hermanos, ¿han visto los estudios que hicimos nosotros del temor de Dios? ¿Los han visto completos? ¿Cómo van a aprender a temer a Dios? Si ni siquiera los estudios que hemos dado acá, que quizás no son los super estudios, ¿cierto? O los mega estudios, ni siquiera se han dado el tiempo de verlos. Tenemos que aprender que nosotros tenemos el compromiso con el reino. Que no es que tenga que ver los estudios para que el hermano Eduardo, porque aquí, porque para que no se sienta mal, hermano, si yo no pierdo nada. Es su compromiso con el reino. Por gracia de Dios tienen al alcance los estudios. Quizás no son los mejores que van a encontrar. Pero si lo que tienen al alcance no lo aprovechan, ¿cómo Dios les va a dar más? Amén, amados. Hemos hecho 3 veces estudios, aparte de las prédicas, específicos del temor de Dios. En el discipulado de formando discípulos, vimos bien simple y bien práctico. Después lo vimos también en el otro discipulado de doctrina básica. Y ahora lo vimos más profundamente en los primeros estudios de este nuevo discipulado que estamos viendo. Marcela ha hecho prédicas sobre el temor de Dios. Yo he hecho prédicas del temor de Dios. Y, ¿cómo se llama? Les digo, no es que uno tenga toda la revelación, es probable que encuentren estudios mucho mejores, más prácticos, más entendibles, etcétera, etcétera. Pero lo que tienen lo han usado, ¿no? Ahí se ve el compromiso que tengo con el reino. ¿Amén, amado? Entonces tenemos que usar los recursos que tenemos. Porque es el compromiso que yo tengo con el reino, con mi desarrollo. Si es el desarrollo que yo tengo. Amén. Amén, amados. Espero que no se sientan mal. Yo les vuelvo a reiterar, no es que yo esté molesto. Amén. Sino que yo hablo enérgicamente cuando hablo de la palabra de Dios. Bueno, ustedes ya llevan años ¿cómo se llama? Saben cómo son. Entonces nos encontramos de que Dios hace un compromiso y el castigo que aplica dice, pero no apartaré de él mi misericordia. ¿Y sabes qué significa eso? Que ya vimos en parte, la misericordia de Dios no destruye. La misericordia de Dios no, una de las características es de que la disciplina, el castigo o las actitudes que tengo a él no es conforme a lo que se merece según su condición, sino según a mi responsabilidad de formación de la persona, a mi responsabilidad de amarla, de proyectarla, de hacerla crecer, que se desarrolle. El mejor ejemplo de esto, aunque hay muchos más, es el Salmo 103. Dice de que Él se acuerda de nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que como el Padre se enternece de los hijos, se enternece Jehová de los que le temen, porque se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo. Y dice de que misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia, que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Entonces, yo no puedo hacer o castigar a mis hijos conforme a lo que hacen. Ahora, ¿en qué sentido práctico es? Por ejemplo, miren, hermanos, y creo que ya di ¿cómo se llama el ejemplo? Si mi hijo tiene una mala tendencia y en cierto momento me roba 1,000 pesos, 500 pesos que dejé en la mesa, y los ve
sabe que está haciendo algo malo, lo saca, lo roba y después se compra un dulce. Y yo descubro que mi hijo me robó. No le voy a ir a hacer una demanda, ¿cierto? Me robó, lo voy a llevar a la justicia, ¿cierto? Todo lo demás, porque no lo tengo que tratar conforme al delito, sino conforme a la responsabilidad que tengo de padre. Entonces, eso no quiere decir que no tengo que castigar lo que hizo, porque de eso va a depender que mi hijo no sea un ladrón. Amén. Sino que significa de que no lo voy a meter preso porque no lo voy a castigar o no voy a actuar conforme a mí mismo, al daño que me hizo, sino que lo voy a tratar conforme a la responsabilidad de padre que tengo de formación. Amén. Mira, hermano, nuestros hijos nos van a herir y nosotros tenemos que saber de qué es el precio que hay que pagar de la paternidad. Amén. Y aunque nos sintamos mal, yo no puedo actuar conforme a eso, porque yo no me puedo bajar al nivel de mi hijo, porque soy el papá o soy la mamá. Ejemplo, cuando no hemos recibido esa autoridad de nuestros padres, tenemos una tendencia que cuando, en vez de alegrarnos por nuestros hijos porque están siendo independientes, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Nos herimos porque nos dejan de lado. Y eso nos impide actuar como padres. Un ejemplo práctico. Si mi hijo crece, por ejemplo, y me empieza a dejar de lado de una mala manera, yo no lo voy a reprender o no lo voy a aconsejar conforme a lo mal que me siento o a lo rechazado que me siento. Porque yo como papá tengo que estar sano en el rechazo. Lo tengo que tratar conforme al error que está cometiendo contra sí mismo. Hijo, no es correcto lo que haces. No es correcto esto que estás haciendo porque no es correcto que apartes a tu familia. Esta actitud es irrespetuosa, esta actitud hiere. Y no vas a poder ser un buen padre o un buen esposo si la mantienes con la gente que te rodea y que te quiere ayudar. Cambia. Porque no estoy actuando desde mi herida, desde mi sentimiento. Porque me estoy poniendo en el lugar de padre que tengo. Amén. Tanto el papá como la mamá tienen esa responsabilidad. Amén. Según la responsabilidad que tiene cada uno y el rol que tiene cada uno. Porque la madre tiene un rol y el padre tiene otro rol. A ver, espérenme un segundo. Ahora sí. Ya, hermanos, entonces nos encontramos, ¿cierto?, con este hecho importante de que necesitamos ser sanados de la paternidad que hemos recibido. Pero no sanados, y vuelvo a reiterar mágicamente, es un proceso de conversión, de discipulado. Tengo que tener conciencia. ¿Cómo voy a tener conciencia que la paternidad ha fallado? Mirando la paternidad perfecta de Dios. Por eso es que les estoy diciendo cómo es la paternidad del Padre. Porque así debería haber sido la paternidad que recibimos y así debería haber sido ser la paternidad que estamos dando a nuestros hijos. Independientemente que sean pequeños, que sean más grandes o que ya sean adultos o incluso que estén fuera de la casa. Porque como padres nunca vamos a dejar de ser padres. Nuestra influencia va a ir cambiando. Yo no puedo pensar que voy a tener el mismo grado de influencia sobre mis hijos una vez que se casan. Porque ya quedo yo en segundo plano. ¿Por qué? Porque mi hijo una vez que se casa o mi hija una vez que se casa empieza a formar otra familia. Y esa es su prioridad. Yo sigo siendo papá, pero mis influencias y mi relación con mi hijo se tiene que ir adaptando según la condición de mi hijo. Amén. Que porque cambie no significa de que sea mala. Simplemente cambia. Yo no. Y, hermanos, eso pasa. ¿Cuántos padres tienen los hijos de 20, 25, 30, 40 años y los tratan como niños de 12 años? Y aunque no es una justificación, pero en gran parte es responsabilidad de ellos de que sus hijos no crezcan. Ayer estaba escuchando un padre que su hijo tenía 33 años, 33 años, ¿cierto? Y él decía, no sé qué hacer porque mi hijo sale a carretear todos los días.
y sale a carretear y se pierde. Y estoy tan preocupado porque yo no duermo, lo tengo que estar llamando, ¿cierto? Porque se pierde. Y él es el que le financia. Vive en su casa. Él es el que le paga las cuentas. Cuando se pierde, ¿cierto? Y invita a amigos, ¿cierto? Y él contaba que gastó como 800.000 pesos en una noche. Él le pagó el restaurante. Y estamos hablando de un hombre que tiene 32, 33 años. Entonces, si lo sigo tratando como niños, tengo que entender de que mi relación de padre va cambiando. Y ese es un problema, porque muchos suegros o suegras o padres, cuando, cuando sus hijos se casan, siguen queriendo imponer su paternidad como si sus hijos fuesen de 15, 12 años. Tengo que entender que va cambiando. Y cuando nos pasa eso, es porque la paternidad que recibimos o el matrimonio que hemos vivido ha dañado o viene dañando el diseño original para el cual Dios me creó. Dios originalmente me creó para que yo recibiera la paternidad de Dios de mis padres. Y Dios me diseñó, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la sanidad del alma, me creó para que yo recibiera, en el caso de las hermanas de mi esposo, el amor de Cristo, la protección de Dios. Obviamente que un hombre no es Dios, se va a equivocar. Tampoco tiene la capacidad de Dios de protegerme de todo lo que yo quiero. ¿Vale? Es un hombre. Pero eso no se excusa, hermanas. Y el hombre en sí, ¿cierto? Fue hecho para que su esposa fuese una mujer que lo respeta, que no le falta el respeto, que es un apoyo, que es un complemento, que no significa que el hombre sea superior, que no significa que la mujer no tiene que poner las 10 sobre la mesa cuando ve que el esposo está haciendo algo contra sus hijos o contra ella misma, violencia, no, no significa eso. Una mujer no debe por qué permitir que por muy esposo que sea, violencia de cualquier tipo sobre ella misma y mucho menos sobre sus hijos. Es responsabilidad de los padres intervenir. Es triste ver de que muchas veces uno ha tenido que ministrar gente que ha mantenido el matrimonio sabiendo que su cónyuge abusa de sus propios hijos. Y en comparación con otras madres que han estado dispuestos a perder a un hombre, a perder un matrimonio, perder un marido, saber de que se viene difícil para adelante solo, o sola, perdón. Saber de que la sociedad te va a juzgar, pero no permitir que ese hombre esté haciendo daño a uno de mis hijos, por ejemplo. Eso es loable, porque son madres que han estado dispuestas a pagar el precio, o padres que han estado dispuestos a pagar el precio por proteger a sus hijos. Pero nos damos cuenta gente que ni siquiera se da cuenta que sus hijos están siendo abusados. Y cuando se dan cuenta, no hacen nada. Y si nos ha tocado vivir esa situación, tenemos que ser sanos, porque de nuestros padres deberíamos recibir la protección. Y si no la recibimos, hay un problema que tenemos que sanar, porque no vamos a poder dar una protección sana a nuestros hijos si no recibimos sanidad, discipulado y la protección de Dios y aprendemos cómo es la protección del Padre Dios sobre nosotros. Amén. Bueno, Colosenses 1, del 11 al 13. Colosenses 1, del 11 al 13. Dice: corroborado de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué cosa dice aquí de la paternidad de Dios? Que el Padre toma la responsabilidad de hacernos aptos, de capacitarnos, formarnos, de preocuparse Él
de crear en nosotros las aptitudes que necesitamos para ser el hombre que debo convertirme y la mujer que me debo convertir según el diseño de Dios. Que no significa que mi hijo va a ser un pastor, que va a ser un apóstol, ¿cierto? Pero el hombre y la mujer, el tipo de hombre y mujer que Dios ha estipulado en las Escrituras. Y eso Dios se lo va a demandar a todos los padres y a todas las madres. Obviamente los que han tenido conciencia es una demanda más abierta, y los que ni siquiera han sabido cómo es, obviamente que, como dice Jesús, el castigo es menor. Pero a todos les va a rendir cuentas. Amén. Entonces, tenemos que preocuparnos. Y es más, hermanos, esto no es una carga, porque Dios nos da esa gracia. Si usted se empieza a discipular, miren, hermanos, con el simple hecho que usted empiece a entregar su vida al Señor Jesucristo, con el simple hecho que usted se empieza a discipular en su forma de ser, a recibir ministración, a ser libres de espíritus, a romper maldiciones, a arrepentirse, estar pendiente de los pecados, etcétera, etcétera. Si usted solo hiciera eso, su paternidad va a ir cambiando, su maternidad va a ir cambiando como consecuencia de que usted está cambiando lo interior. No es una carga religiosa, no es un yugo. Preocúpese de que el reino de Dios se instaure en usted, de que Dios lo cambie internamente, de que cambie sus procesos mentales. Arrepiéntase, busque en la palabra, en la enseñanza, qué es un hombre de Dios, qué es una mujer de Dios, qué es pecado, qué no es pecado, cómo debo ser. Imprégnese de la palabra de Dios para que nuestros procesos mentales vayan cambiando por una obra sobrenatural de Dios. Y como consecuencia van a cambiar todas sus relaciones. Usted va a ser otra persona en la familia, y la familia se va a dar cuenta. Quizás no usted va a ser de un día para otro una persona perfecta, pero van a haber ciertos detalles que la familia se va dando cuenta. Algo le está pasando a esta persona. Algo diferente hay en él. Y eso bendice. Entonces, con su cambio interno, hermanos, solamente con su cambio interno, la añadidura es que va a cambiar su influencia. Si usted es papá, va a ir cambiando como papá, va a ir cambiando como mamá, va a ir cambiando como esposo o como esposa. ¿Cuál es el problema? Que cuando no nos preocupamos de que cambie lo interior y queremos cambiar cosas externas para aparentar, tenemos una careta en la iglesia con los hermanos, y en la familia seguimos siendo el peor padre y no tenemos ningún cambio. Entonces, cuando le queremos predicar a nuestro cónyuge, o a nuestros hijos, o a nuestros padres, ¿cierto?, no nos creen. Es que soy cristiano, Cristo es la luz. Y dice, ¿qué luz? Si sigue siendo el mismo mal genio, el mismo zángano de siempre, el mismo mal esposo, el mismo que me golpea, el mismo que me insulta. De siempre. ¿Cómo te voy a acompañar en un culto? Por ejemplo. ¿A qué? El testimonio es lo que da luz, hermano. Amén, amados. Entonces, el Padre nos hace aptos de ser gente de luz, de ser gente del reino de su Hijo Jesucristo. Y Él lo hace. No es que yo soy papá y yo hago apto a mi hijo, no, yo me preocupo de hacerlo apto. Y cada hijo es diferente. Yo tengo la bendición de que, por lo que veo en mi hijo hasta ahora, va a ser un niño tranquilo. Es un niño dócil, y es una bendición. Pero puede ser que el segundo, el tercero, no sé, que no sea tan dócil como Efraín. Porque puede pasar. Puede que sea más rebelde, más inquieto, y quizás tenga que ser más duro con él. Tenga que estar más pendiente. Entonces, como padre tengo que ser versátil. Tengo que tratar a cada hijo según la condición, que no significa que a uno lo voy a amar más y al otro lo voy a amar menos. Aunque hay hijos que son más amables y los otros son más detestables, pero ¿cierto? Hay hijos que nos caen mejor y otros hijos que no nos caen tan bien. ¿Y cómo se llama? Eso es porque hay hijos que tienen más afinidad con nosotros, quizás tienen los mismos gustos, el mismo carácter. Y hay hijos que son tan distintos a nosotros que
que no tienen tanta afinidad con nosotros y quizás nos van a caer mal. Bueno, pero eso no significa de que no lo voy a amar. Como padre tengo que ser justo y amarlos a todos por igual. Y ese amor se manifiesta en que yo me preocupo de adaptar mi paternidad a la condición de mi hijo, para llevarlos al mismo destino. No transformar a mis hijos en una copia mía, en el sentido de que tienen que tener mi forma de ser, sino que con la forma de ser que tienen, que puedan llegar a cumplir la voluntad de Dios, que puedan llegar a ser un hombre o una mujer de bien. Amén. Amén, amados. ¿Qué más? Eh, Cuando vimos Deuteronomio 32:6, dice, ahí, ¿cómo se llama? Me decía, que lo voy a buscar acá, que lo dejé aquí puesto en el celular. Decía, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y ahí vemos tres cosas importantes. Crear, ¿cierto? Es erigir o poseer. Hacer es formar. Y establecer viene de la palabra griega que es estar erguido, mantener o enseñar o levantar para afrontar las adversidades. Entonces, usted no solamente es papá por procrear. Y creo que eso no hay que dar tanta explicación porque eso es lógico. Nosotros sabemos de que, cierto, el papá que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fecunda un óvulo, pero que no se hace cargo del hijo, que nunca más está ahí, simplemente ¿qué hizo? Lo creó, en teoría, porque el creador de todas las cosas es Dios. Pero puso su gen XY, ¿cierto? ¿Cierto? Que se juntó con el XX de la mamá, ¿cierto? Y hubo un X o un Y que se juntó con una de las X de la mamá. Entonces, vemos que tenemos que crear, hacer y establecer. Así somos padres. Dios así es padre. Es padre, perdón. Nos crea y nos hace. Y ese hacer no es de crear, de que yo le doy vida a algo, porque eso es crear. Hacer es formar. Lo creé, tiene vida y ahora lo educo, lo direcciono. Pero para eso el padre y la madre tienen que tener claro a qué propósito tiene que llegar ese hombre o esa mujer que Dios me encargó en mis manos su formación. Pero ni siquiera sé para dónde tengo que llegar yo. ¿Cómo voy a guiar a otros, a mi hijo? Por eso que yo les digo, cuando empiezo yo a convertirme en lo interior a Cristo y empiezo a tener claro hacia dónde tengo que caminar, hacia dónde tengo que ir, hacia dónde me tengo que convertir, empiezo a conocer la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, porque Dios es un Dios real, no es una religión. Miren, Dios no es una convicción, hermano. Dios es una certeza. Y las certezas me llevan a tener convicciones. Hay muchos seres humanos, hermanos, que tienen convicciones muy grandes y muchas veces en fantasías. La ideología de género es una fantasía, pero la gente está tan convencida que lo han hecho una realidad, pero es una fantasía, no es algo real. ¿Amén? Pero están tan convencidos que para ellos es real, pero eso no lo hace real. En cambio, una certeza es cuando soy convencido por la realidad que algo es así. Cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús y empieza a ver su poder, cuando en usted nace una nueva criatura, ve que hay una influencia divina sobre usted y usted se da cuenta que es sobrenatural, que no es usted, que no es una conciencia, que no es un lavado de cerebro. Hay algo poderoso en usted diferente y usted se empieza a dar cuenta porque lo experimenta, que viene de Dios, una conciencia nueva que empieza a llevarme a mí a tener una lucha. Ya no tengo mi conciencia tranquila cuando hago las cosas que hacía que antes eran pecado. Hay algo que me estorba para pecar.
y que a la vez me da el poder de vencer el pecado. Cuando usted empieza a experimentar el poder de Dios, cuando de usted salen demonios, cuando usted se da cuenta que hay una maldición vigente en usted, y al romperla en el nombre de Jesucristo, ve de que esa maldición o los efectos que causaba esa maldición sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre su sexualidad, sobre su salud física, sobre su salud mental, sobre sus hijos, sobre su matrimonio, y usted ve que se va, es porque el poder de Dios lo hizo y usted lo empieza a experimentar. Y eso empieza a darle dirección. Eso le empieza a mostrar el camino. Y por consecuencia empieza a proyectar lo que usted está recibiendo a todas sus relaciones. Matrimonial, con sus hijos, en su trabajo, con los amigos. Porque cuando usted deja que Dios haga un cambio interior, y no externo, sino interior, porque Dios trabaja de adentro hacia afuera, eso fluye. Es algo que empieza a fluir naturalmente, no es algo forzado. Porque empieza a cambiar lo que soy. Por lo tanto, yo voy a ser así en todos lados. ¿Amén? Bueno. Entonces, crear, hacer, que es formar o educar, ¿cierto? Y establecer, que es dejar a mi hijo erguido o a mi hija erguido, o sea, hacerlo crecer, de tal manera que pueda llegar al varón o la mujer útil al reino de Dios, con sus propósitos de Dios claros y útil para la sociedad. ¿Hemos recibido eso de nuestros padres? Obviamente que no. Muchos de nosotros fuimos criados como salió nomás. Amén. Y las cosas que deberíamos haber aprendido en la casa de nuestra familia las tuvimos que aprender en la calle. O de un profesor, o de un amigo. Y las aprendimos mal seguramente. Entonces necesitamos entender eso, tener conciencia y buscar el discipulado de la transformación. Romper maldiciones si es necesario, recibir liberación si es necesario, que es echar fuera demonios, si es necesario, porque no siempre es así, ¿cierto? Y discipulado, consejería, confesar situaciones, restaurar, arrepentirme, cortar relaciones, restaurar daños que he provocado. Amén. Pedir perdón, perdonar. Amén, amados. Amén, amadas. Eso es establecer. Es como un árbol. Si el árbol empieza a crecer chueco, mucha gente, cuando crece un árbol, le pone una vara. Yo tengo, ¿cómo se llama un arbolito? ¿Cómo se llama afuera? ¿Cierto? Que es un... amor, ¿cuál es el nombre del árbol que está afuera? No, el árbol, ¿cómo se llama? El chiquitito, el que... Gomero. Que cuando chico empezó a crecer y se iba para el lado porque las hojas eran más grandes que el tronco. Tenía un tronquito chiquitito así. Entonces, ¿qué hice? Yo le puse un fierrito al lado para que creciera derecho. Como vi que el tronco no se engrosaba y las hojas eran muy grandes, ¿qué hice yo? Dije ya, para que el tronco se engruese, le voy a cortar la parte de arriba para que no crezca tanto hacia arriba, sino que empiece a desarrollarse. Y el tronco fue más fuerte. Y ahora tiene un tronco más fuerte y ya no necesita el palito. Y creció erguido. Amén. Amén, amados. Ya. Vamos a ir a la otra parte. Déjenme ver qué hora es. Creo que este va a ser el último punto que vamos a ver. Y terminamos por hoy. Ya. ¿Qué más hace la paternidad de Dios? Y lo que deberíamos haber recibido de nuestros padres y lo que deberíamos haber dado, estar dando y seguir dando a nuestros hijos. La paternidad de Dios afirma de una manera personal y pública. Y esto ya lo vimos en parte. Yo ya se lo mencioné, así que lo vamos a pasar rápido. En Mateo 3:17 y en Marcos 1:11 nos encontramos con algo que hizo Dios con Jesús.
Y lo que vivió aquí Jesús fue el proceso de adopción judío, donde el hijo pasaba a tener parte en el trabajo del padre, pasaba a tener parte en la herencia, empezaba a trabajar en la herencia, que ya se los he explicado ampliamente, ¿cierto? Empezaba a trabajar en la herencia, empezaba a tener parte en ella y empezaba a ejercer autoridad sobre la herencia. Entonces, para eso el padre públicamente, como no había un contrato, un balde, ¿cierto? Decía, ahora mi hijo tiene parte en la herencia, hacía una fiesta con todos los que él hacía negocios, ¿cierto? Con todos los vecinos, y decía, él tiene parte en la herencia, por lo tanto, cualquier negocio que él haga con ustedes, donde les venda, les compre, etcétera, etcétera, y les haga una promesa de que va a dar tierras mías, es porque tiene el derecho de hacerlo porque son suyas ahora, tiene autoridad sobre ellas. Entonces todos ya sabían, cuando cierto ese hijo venía, decían, es como si el Padre estuviese aquí haciendo esto. Eso hizo el Padre Dios con Jesús cuando inició su ministerio público. Cuando salió del bautismo, en Mateo 13:17 dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Le habló a la gente que estaba alrededor. ¿Qué hizo? Lo afirmó públicamente al Hijo. Le dio el honor de hijo. Y eso tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros padres deberían haber hecho eso. Públicamente. Mira, hermanos, yo públicamente nunca escuché que mi padre, o quizás si lo escuché una vez, no tengo ningún recuerdo, por lo tanto quizás no fue de trascendencia, que mi padre haya, con otras personas, haber dicho, estoy orgulloso de mi hijo. Él sabe soldar, sabe hacer esto, es un niño inteligente. Quizás lo hizo, pero no estando yo presente. ¿Y cuánta falta me hizo, hermano? Porque eso afirma, que no significa consentir y decir, mi hijo es el maldito de todos, sino que simplemente el lugar de hijo que tiene. No alimentar su ego, pero reconocer sus capacidades y sus logros de manera pública. No solamente somos castigadores, somos afirmadores. Y yo crecí con una falta de aceptación, porque para mi padre nunca era suficiente lo que yo hacía. Y cuando fui más grande, incluso me pude dar cuenta que hasta me veía como una competencia. Entonces trataba de encontrarme todas las fallas para él no sentirse que su hijo, que no tenía la experiencia que él tenía, podía estar llegando a hacer algo igual o mejor que lo que él hacía. Aunque creo que no, que quizás no, ¿cómo se llama? He logrado ser tan bueno en el trabajo, por ejemplo, que él hacía. Creo que él tiene mucha más capacidad. Pero quizás su inseguridad lo hacía sentirse así inconscientemente, porque no creo que lo haya hecho con maldad, pero inconscientemente porque él también tiene una historia con su padre. Nunca lo afirmó, nunca lo alentó, nunca le dio ningún consejo. Entonces necesitamos tener conciencia. Entonces, en Marcos 11:1 encontramos que la voz que habló del cielo le habló a Jesús. Le dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero no solo se lo dijo en secreto, se lo dijo al frente de todos. Y hermano, yo creo que esto no es un error de los evangelios. Dios es todopoderoso. Dios cuando dijo la frase, ¿cierto? Al mismo tiempo le dijo a todas las personas, este es mi hijo amado, y al mismo tiempo le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado. Entonces, cuando yo afirmo a mi hijo y le digo, hijo, te amo, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de lo que hiciste, quiero felicitarte por tu actitud. Miren, es mi hijo siendo tan pequeño. Cuando para él es un martirio que yo le limpie, ¿cómo se llama? Con la jeringa, ¿cómo se llama? En nariz. Llora mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando yo digo, hijo, tiene que ser valiente, y muchas veces tengo que forzarlo, ¿cierto? Porque él se mueve, yo no quiero, tengo que forzarlo un poco.
Y después que termina, le dijo, hijo, te quiero felicitar porque fuiste muy valiente. Pese a que lloró, pataleó, que dijo que le dolía, pero fue valiente. Porque yo soy el que lo afirmo. Cuando, cuando le fui a colocar la última, ¿cómo se llama? Vacuna también. Como 20 minutos antes le dije, hijo, te vamos a colocar una vacuna y te vamos a enterrar una aguja aquí en el brazo. Te va a doler, porque duele, pero tiene que ser valiente porque es por tu bien. De ahí le estuve diciendo, llegamos y saben que no reaccionó como las otras veces. Le dije, ya hijo, mira, ahí viene la aguja, te la van a colocar en el brazo, yo te voy a firmar, porque si te mueves, la aguja se puede quebrar. Lo afirmé, dijo, ya hijo, respire, ahí viene la aguja, dijo, ¡ay! Y listo, le pusieron algodón, le dijo, hijo, ya pasó. Ni siquiera lloró. Lo abracé, lo besé, le dije, hijo, te felicito, estoy orgulloso de ti. Fuiste muy valiente. Es que me dolió. Si está bien, hijo, porque duele. Pero fuiste valiente, hijo. O cuando tiene miedo. Le dije, hijo, está bien tener miedo, pero tiene que confiar en el Señor. Porque ser valiente no es no tener miedo, sino es afrontarlo. Y miren, hermanos, hay algo, bueno, esto es fuera ¿cómo se llama? El estudio. Pero para terminar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ahora sí que es cierto. ¿Cómo se llama? El otro día yo dije, Señor, ¿será bueno que yo le hable a mi hijo con cosas que quizás él no me va a entender? Porque desde que él es chiquitito, muy pequeño, yo le hablo como si hablara o intento explicarle todo. Y no solo yo, sino mi esposa también. Hijo, mira, esto es de esta manera, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta manera. Y uno sabe que no te entiende todo, pero a veces entiende más de lo que uno cree. Entonces, Dios me dijo hace unos días atrás, eso hice yo con mis discípulos. Jesús les habló misterios del reino y sabía que no le estaban entendiendo. Pero se los explicó bien. No, ¿cómo se llama? No dijo, pero como tienen el entendimiento entenebrecido, mejor les digo, no sé, algo ahí nomás. Dijo, a vosotros es dado que les revele los misterios del reino. Incluso cuando les habló claramente, voy a ser entregado en las manos de los principales, voy a ser muerto por ustedes y voy a resucitar al tercer día, se lo dijo claramente, y ninguno de sus apóstoles entendía a qué se refería. Y Jesús se lo decía. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a llegar el momento en que iban a entender. Y llegó el momento en que Dios les abrió el entendimiento. Que no significa que yo lo tengo que tratar como un adulto, porque es un niño. Pero muchas veces cosas yo se las puedo explicar claramente. Porque eso lo va a hacer madurar, eso lo va a hacer desarrollarse, le va a dar identidad. Hay muchas cosas que no va a entender, incluso quizás palabras que no tiene idea todavía qué significa. Amén. Entonces tenemos que nosotros afirmar a nuestros hijos. Y así lo hace la paternidad de Dios. La pregunta es, ¿nuestros padres nos han afirmado? ¿Alguna vez te han dicho estoy orgulloso de la mujer en que te convertiste o del hombre en que te convertiste o de la madre que eres? Estoy orgulloso de cómo te ha ido en el colegio. Miren, hermano, aunque nos haya ido mal en el colegio, pero nuestros padres tuvieron la capacidad de darse cuenta de las cosas buenas que teníamos o solo nos recalcaron las cosas malas. Porque ninguno tiene todo malo. Nadie. Todos tenemos cosas que potenciar. Todos. A ver, y tenemos que tener la capacidad de ver lo positivo. Porque cuando venimos dañados, solamente vemos lo negativo.
que me tienen hasta aquí, que me tienen hasta acá, que este hijo es rebelde. Y puede ser que sea rebelde, impulsivo, pero puede que tenga unas cualidades que yo tengo el deber de potenciarlas. Y eso pasa, hermanos, si ustedes llegan a servir o llegan a ministrar el reino, eso les va a pasar. Van a haber hermanos que van a tener ciertas cualidades que van a ser más evidentes, pero van a haber hermanos que van a ser impetuosos, arrebatadores, etcétera, etcétera, que contestan nomás y que pasan a llevar. Pero yo tengo el deber de ver el potencial que hay detrás de eso. Convertir algo que aparentemente es una maldición en una virtud. Esta persona tiene vigor, tiene fuerza, tiene empuje, tiene garra. Tengo que encauzarlo para que le sea positivo, no solo para él, sino para los que lo rodean, por ejemplo. Eso tenemos que hacer con nuestros hijos. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque no todos somos iguales, hermano. Algunos somos más introvertidos, más enérgicos para hablar. Por ejemplo, yo, hermano, tengo muchas debilidades para hablar. Y especialmente para hablar con gente desconocida e iniciar una conversación. Si ustedes llevarían a hablar con gente en la calle para predicarles, así que yo vea a alguien y le diga, hola, ¿cómo está? Le quiero predicar de Cristo. Yo sé que no lo puedo hacer. O sea, podría, pero con mucha dificultad. O ir casa por casa. Vender algo casa por casa, por ejemplo. Tengo esa debilidad. Que no significa que cuando venga cierto momento digo, no, yo no, porque tengo la debilidad, así que yo no sirvo para esto. No, igual lo tengo que hacer. Pero sé que es una debilidad, que ahí tengo que poner más ahínco. Pero hay otras personas que tienen esa facilidad, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo. Y es nuestro deber como padres. Y si tienen un llamado al ministerio y no saben hacer esto como papás, no van a servir para el ministerio. Porque si no lo pueden hacer en su propia casa, ¿cómo lo van a hacer en la iglesia? Si la mayor autoridad es en la familia. ¿Amén? Bueno, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora? No, hermano. Ya. Ya vamos a orar, amados. Vamos a orar. Lo otro, amados, ustedes pueden contar con nosotros. Si estos estudios los están llevando a recibir ministración, busquen ministración. Hablen con Marcela, hablen conmigo y nos ponemos de acuerdo. Mi hermano, hermana, ¿sabe qué? Dios me está mostrando esto específico con los estudios que hemos visto que me tienen que ministrar. No se conformen con las oraciones generales que hago, que pueden ser útiles y pueden servir. Dios es soberano. Pero si hay algo específico donde usted sabe que tiene que confesar o tiene que ser instruido, busque. ¿Amén? Porque la oveja perdida la va a buscar el pastor, ¿cierto? Pero el hijo vuelve. El hijo busca al padre. Es una gran diferencia. Si queremos ser tratados como hijos, nos tenemos que comportar como hijos. ¿Amén? Bueno, algún día vamos a hablar de esa parábola. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que nos empieces a dar conciencia, que empieces a sanar, que no nos quedemos en la culpa, Padre. Si nos hemos dado cuenta que hemos fallado como padres, que hemos hecho las cosas mal, que entendamos que es así. Porque el pecado ha pervertido la sociedad, nuestra vida, etcétera, etcétera. Que también, Señor, que tú nos des la conciencia de que nos has perdonado ya en la cruz. Que si nos estás dando luz, es porque tu perdón ha sido desatado sobre nosotros.
todo error, Señor, yo te pido por mis hermanos que todo error que le esté dando conciencia lo lleves al arrepentimiento, a confesarlo como pecado, a recibir el perdón de Dios y a levantarse y a procurar con diligencia buscar ser transformados. Te pido que pongas ese espíritu en ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cancelo, reprendo todo aprovechamiento del enemigo que los quiera culpar, que lo quiera dejar en la culpa, en la amargura, en la depresión, para apartarlo de los caminos de Dios. En el nombre de Jesús, porque la luz resplandece sobre las tinieblas. Y la luz nos lleva a Cristo, a confiar en su misericordia, a conocer su amor inmerecido, su misericordia que nos sustenta. También te pido, Señor, que estas cosas no nos lleven a odiar a nuestros padres. Te pido que pongas un corazón perdonador, entender que nuestros padres también tienen su pasado con sus familias. También que ellos, dentro de lo que pudieron hacer o lo que no pudieron hacer, quizás intentaron hacer lo mejor posible, según sus capacidades y sus limitaciones. Que nos des un corazón perdonador para que cuando nos demos cuenta, Señor, que nuestros padres nos han herido, que han fallado, entendamos que es así, que no va a ser de otra manera, y que podamos perdonar, decretar perdón sobre ellos y perdonarlos y buscar sanar nuestro corazón. Desato sobre ellos un espíritu de perdón, de paz, de reconciliación y de arrepentimiento y de libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Dios los bendiga grandemente. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando.